evolución. Entonces, en una tuberculosis pulmonar, por lo general tenemos una tos de tipo crónica, ¿no? Una tos de tipo crónica que aparte también cursa con un síndrome consultivo. Los pacientes tienden a estar caquéticos o bajan mucho de peso, hay una pérdida de peso importante, pueden tener algunas otras características, a lo mejor como de febrículas, diaforesis nocturnas, ¿no? Pero pues la característica principal de la tuberculosis pulmonar es que es un cuadro crónico, es un cuadro de tos crónica por lo general, que a lo mejor cursa con un pico de un síndrome febril, pero que no es tan característico a lo mejor en ese momento el tener una tos productiva constante, ¿no? Y muchas veces la tuberculosis, ya hasta en un momento más adelantado del cuadro, es cuando empieza a presentarse una tos productiva, que incluso hasta puede ser hemática, pero ya es en un tiempo más prolongado cuando el paciente empieza a arrojar los bacilos. En cambio, en este caso, el cuadro de evolución, pues tiene un tiempo de 3 días, ¿no? Aproximadamente. Entonces, bueno, 3 días empezó con una tos no productiva, que aparte tenía como rinorrea hace una semana. Entonces, pues la paciente tenía ahí un cuadro viral previamente, muy probablemente, que posteriormente pues se complicó, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver en la fisiopatología, ¿no? Que se complica. Y otra cosa que también es importante en la atención es precisamente en la exploración física. Si nosotros ponemos atención en esta exploración física, tenemos un cuadro de un síndrome pleuropulmonar de tipo de condensación. Entonces, el síndrome de condensación, un cuadro de menos de una semana de evolución, con esputo mucopurulento, fiebre y tos, y al igual algo ya de disnea, pues estamos ante una neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? No sé si tengan algún otro comentario, alguien más con, esa pregunta, sino para pasar a lo siguiente. Okay. Entonces, bueno, vamos a empezar con estas definiciones. Esta neumonía adquirida en la comunidad es una infección aguda, precisamente del parénquima pulmonar, que se adquiere fuera de los lugares de centros de salud, de hospitales, ¿no? Prácticamente es una infección pulmonar que se adquiere estando fuera de cualquier circunstancia médica, ¿no? Y me voy a pasar un poco a la otra definición, con respecto a la neumonía típica. La neumonía típica se llama también atípica porque está precisamente desarrollada por bacterias o patógenos que son atípicos. La neumonía adquirida en la comunidad es prácticamente una neumonía que está enfocada en ciertos patógenos ya definidos, que ahorita les vamos a ver, que principalmente el que encabeza la neumonía adquirida en la comunidad es el estreptococo neumónico, el neumococo. Y en cambio, las neumonías atípicas están desarrolladas por patógenos que no son fáciles de encontrar en un cultivo, porque por lo general la gran mayoría de estos patógenos son intracelulares y los cultivos no arrojan la bacteria, o hay que cultivarlos en medios de cultivos más específicos. Y las principales bacterias que dan una neumonía típica es la legionela, el micoplasma y la clamidia. Entonces, esos son los tres principales patógenos atípicos. Pero en ocasiones, aquí, y eso ya lo vamos a tomar un poquito más adelante en cuestión del tratamiento, en ocasiones el tratamiento se tiene que dirigir tanto para una neumonía típica, por bacterias típicas, como por bacterias atípicas. Y el cuadro clínico tiende a ser a lo mejor un poco más insidioso, un poco más crónico, a lo mejor no tiene características respiratorias, pueden cruzar con diarreas, pueden cruzar a lo mejor con náusea, con vómitos o dolor abdominal, exploran el tórax y no hay estertores, no hay síndrome de condensación en una neumonía típica, ¿no? Pero
pues tienen a lo mejor de saturación, tienen algo de tos no productiva, entonces el cuadro se vuelve confuso, se vuelve atípico, por eso precisamente esa es la definición de, una neumonía atípica, ¿no? Pero, eh, pero al final de cuentas la vamos a tratar igual. Entonces, bueno, metiéndonos un poco en estadísticas, esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente, mientras más el cuadro clínico lo veamos más cercano a la estadística que se engloba en la comunidad en donde vivimos o en donde nos encontramos, es más fácil obtener como ese diagnóstico, ¿no? Ver que en quién prevalece más, si prevalece más en las mujeres, si prevalece más en los hombres, sí hay algunos factores de riesgo específicos. Entonces, pues bueno, la paciente del cuadro clínico pues presenta varias características demográficas, varias características incluso en cuestión de patologías previas, es diabética, fuma, tiene algunos factores de riesgo, la edad, ¿no? Entonces, es importante conocer cómo nos encontramos estadísticamente en la comunidad en la que vivimos, ¿no? Y según lo que reportó el INEGI en el 2021, pues bueno, esto es importante verlo porque pues, hay que ver en qué postura se encuentra la neumonía dentro de las principales causas de muerte o si es parte de las principales causas de muerte, ¿no? Entonces, haciendo un poco de retrospectiva estadística, pues bueno, hemos visto que la tasa de defunciones, pues bueno, empieza a ir en aumento en algunos a partir del 2017-2018. Aquí para el 2020-2021 la tasa de mortalidad se disparó, pero también ahorita lo vamos a ver que fue por la cuestión de la pandemia del COVID. Entonces, bueno, según la edad y sexo, pues bueno, los hombres son los que se llegan a morir más que las mujeres, ¿no? Entonces, también igual esto es importante, sobre todo para ver el pronóstico quizás de la patología, ver qué tanto riesgo a lo mejor tiene la paciente o el paciente de fallecer según el grupo de edad. Eh, Igual también es importante ver en qué fechas es donde se encuentran más defunciones. Y por ejemplo, en las fechas que se encontraron más defunciones fueron en los meses invernales, ¿no? Diciembre, enero, febrero fueron de las que se encontraron más altas. Y eso también tiene que ver porque precisamente en esas fechas es cuando se encuentran o aumentan la incidencia de las infecciones respiratorias. Obviamente, pues COVID fue de los que más estuvieron presentando a lo largo del año, ¿no? No solamente en fechas decembrinas, pero si a eso le sumamos que también en esas fechas hay otro tipo de infecciones respiratorias como neumonía, esta mortalidad en esas fechas, ¿no? Entonces también es importante ver en qué momento del año nos encontramos para pues ver qué incidencia hay más, ¿no? Y pues bueno, según el sitio de ocurrencia, pues bueno, en estos años del 2021, pues se registraron muertes en la gran mayoría, pues en el hogar, ¿no? Que también tiene que ver con esta cuestión de la pandemia. Sin embargo, vean cómo los sectores salud, el IMSS, la Secretaría de Salud, son de los que encabezan principalmente pues la incidencia de funciones, ¿no? Bueno, la mortalidad se concentra más en estos hospitales y en el hospital donde se encuentran ustedes haciendo rotaciones, pues es parte de los hospitales de la Secretaría de Salud, ¿no? Entonces, yo creo que ya incluso en las rotaciones que van llevando, sobre todo en medicina interna, es de las rotaciones donde más mortalidad van a encontrar, ¿no? Cirugía general, ginecología, pues realmente ahí en esas áreas no hay tanta mortalidad como en la de medicina interna, ¿no? Entonces, y por esas fechas todavía hay mucha mortalidad en cuestión de neumonías. Entonces, por tipo de causa, pues principalmente relacionadas con la salud son las que se llevan la batuta. Obviamente accidentes y cuestiones violentas, pues son la menor cantidad. Y hablando específicamente de diagnósticos y enfocados en este tema de la neumonía, pues bueno, vemos que COVID se llevó pues obviamente la totalidad, tanto em, tanto en el total
como en la cuestión de hombres, de género, eso sí se pudo observar mucho en la casuística del COVID, de las defunciones. Los hombres eran los que más fallecían en comparación con las mujeres, ¿no? Tiene que ver por muchas características en particular, pero neumonía adquirida en la comunidad y influenza, tanto en hombres como en mujeres, ocupa el quinto lugar. Entonces, pues bueno, son de las cinco principales causas de muerte, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema que requiere poner atención porque precisamente el evaluar estas estadísticas, hay que poner atención al tratamiento, al manejo y al diagnóstico temprano de esta patología, ¿no? Las defunciones por influenza y neumonía, pues prácticamente las neumonías adquiridas en la comunidad son las que provocan más defunciones que influenza, ¿no? Entonces, por eso la importancia de revisar este tema. Defunciones por influenza y neumonía según el grupo de edad y sexo, pues obviamente también igual, volvemos a lo mismo, es más frecuente que el hombre fallezca por neumonía que la mujer, ¿no? Y pues en qué grupo etario es donde encontramos más defunciones, pues en 65 años y más. Entonces, esta paciente que tiene 67 años, pues obviamente está en un grupo de edad en el que altamente puede fallecer, ¿no? Entonces, sí, pues no hay que dejar pasar su patología. Ahora, hablando específicamente de factores de riesgo, pues la edad, volvemos a lo mismo, pacientes que tienen más de 65 años, pues es un factor de riesgo para desarrollar neumonía, ¿no? Una neumonía grave incluso, ¿no? Ya hablando en cuestiones de severidad. Hay otras enfermedades comórbidas que disminuyen sobre todo la inmunidad del paciente y dentro de ellas pues está todo lo que tiene que ver con inflamación sistémica, ¿no? Todo lo que tiene que ver con producción de radicales libres y pues que tiene que ver con esta oxidación, ¿no? Celular. Entonces, pues está la obesidad, la mala alimentación, el sedentarismo, la diabetes, la hipertensión, ¿no? Otra enfermedad, el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues es una enfermedad que ya per se ya tiene dañada la estructura anatómica pulmonar y respiratoria. Entonces, pues una estructura anatómica pulmonar ya dañada, que ya tiene cambios, pues es más fácil que se alojen bacterias, es más fácil que se desarrollen procesos infecciosos, ¿no? Entonces, el tabaquismo es un factor, hoy por hoy sigue siendo el factor más importante no adquirido, en el cual pues desarrollamos daño en toda la estructura respiratoria, ¿no? Y que obviamente rompe o destruye las barreras inmunológicas que tiene nuestro sistema respiratorio y pues es más fácil que una paciente o un paciente que tiene tabaquismo, es más fácil que desarrolle un proceso infeccioso a nivel respiratorio de vías bajas. El tener cuadros gripales previos, obviamente cuadros virales que también ponen de manera susceptible o bajan la susceptibilidad, perdón, o aumenta la susceptibilidad y disminuye las barreras de protección de la mucosa respiratoria, pues también va a provocar que aumente este riesgo de tener una infección bacteriana. ¿No? El estar en contacto con algunas otras sustancias, tiner, aguarrás, algunos productos químicos que también van a lesionar la mucosa respiratoria, el consumo de algunos otros tóxicos como el alcohol, algunas otras drogas. También esto pues hace que disminuya nuestro sistema inmunológico. Y pasando entonces a la segunda pregunta, es parte de la fisiopatogenia del diagnóstico de la paciente. Eh, Inflamación y trasudado del tejido mesotelial, producción de daño alveolar difuso intersticial, activación de macrófagos alveolares con alteración de la sustancia tensoactiva, o formación de granulomas y de necrosis gaseosa en el parenquima pulmonar, o activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En este caso, Iván, no es cierto, Wendy Castro está por ahí. Sí, aquí estoy. Wendy, ¿qué respuesta consideras que es la correcta?
Pues yo puse la C, la de activación de macrófagos alveolares lobares con alteración de la sustancia tensoactiva, porque en el libro donde, bueno, saqué mi información, decía que cuando los microorganismos estaban del tamaño que podían entrar a los alveolos, cuando los inhalábamos, los macrófagos iban a tratar de eliminarlos y lo que iba a ayudar a los macrófagos, o al menos así yo lo entendí, eran las proteínas locales en donde estaba la sustancia tensoactiva. Entonces, por eso yo elegí esa opción. Ok, muy bien. ¿Alguien que tenga alguna otra respuesta, o que considere alguna otra cuestión o que tenga alguna duda con respecto a esta pregunta? Ok, muy bien. Entonces pasamos a esta parte de la fisiopatogenia. Pues sí, precisamente ahorita lo vamos a ver, ¿no? Los macrófagos alveolares son precisamente los que encabezan toda esta producción de citocinas inflamatorias, proinflamatorias, que van provocando que exista un trasudado, que haya más permeabilidad de capilares y pues obviamente pasen diferentes sustancias al espacio alveolar que van a ir quitando la función normal de la sustancia tensoactiva. Entonces, bueno, dentro de la microbiología, hablando específicamente de esta cuestión, pues vamos a tener lo que les comentaba, las bacterias típicas, ¿no? Encabezadas por el Streptococcus pneumoniae, el neumococo, que es la causa bacteriana más común, pero también puede existir la Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, el Staphylococcus aureus, el estreptococo del grupo A y algunas bacterias aerobias gram negativas, por ejemplo las enterobacterias como Klebsiella, Escherichia coli, ¿no? Que estas por lo general son más adquiridas en el hospital o son más intrahospitalarias. Sin embargo, también pueden estar presentes en pacientes que a lo mejor tienen ya edad avanzada y que se encuentran postrados, que a lo mejor tienen ya por el mismo hecho de que están postrados los pacientes, pues tienen que evacuar en un pañal, entonces pues obviamente las secreciones tienen poca movilidad, entonces es más frecuente que estas bacterias se puedan ir al tracto respiratorio, ¿no? Pero la que encabeza, pues es el Streptococcus pneumoniae, tanto que, bueno, lo vamos a hablar más adelante, pero pues la vacunación es muy importante para esto, ¿no? Y pues algunas otras bacterias microaerófilas y anaerobias que están relacionadas con procesos de broncoaspiración. Por ejemplo, estos mismos pacientes que a lo mejor están postrados, que a lo mejor tuvieron un EBC y que quedaron hemipléjicos o que prácticamente ya no se mueven, pueden tener microaspiraciones, broncoaspiraciones y pues desarrollar también estas neumonías que incluso hasta pueden formar abscesos, ¿no? Y las bacterias atípicas, precisamente, se refiere a esa resistencia intrínseca de estos organismos, bueno, a los beta-lactámicos, o sea que no son respondedores a los beta-lactámicos convencionales, penicilinas, cefalosporinas, etcétera, y que tienen una incapacidad para visualizar la tinción de Gram. Si nosotros hacemos una tinción de Gram, no vamos a encontrar una respuesta, un resultado a esta tinción ante estas bacterias. Por eso es que se llaman atípicas, ¿no? Y los medios de cultivo, pues no tradicionales, no van a arrojar a la bacteria, ¿no? Entonces, pues las principales son la Legionella, Mycoplasma, Pneumoniae, Clamidia pneumonia y Clamidia psittaci y Coxiella burnetii, ¿no? Que son las más representativas de estas bacterias atípicas, pero las tres primeras son las más frecuentes. Y pues bueno, algunos otros virus respiratorios que a lo mejor no dan cuadros de neumonía adquirida en la comunidad, pero pues que sí pueden dar neumonías atípicas, pues los virus de la gripa, de la influenza, el SARS-CoV-2 actualmente, ¿no? Otros coronavirus, rinovirus, virus de la parainfluenza, adenovirus, virus incisional respiratorio, que estos últimos son más frecuentes encontrarlos en población pediátrica, ¿no? Entonces, estos últimos pues son menos frecuentes en humanos, pero, perdón, en adultos, pero pues sí es importante tenerlos en cuenta porque pueden dar características de una neumonía, pero no un cuadro completo, ¿no?
Y pues bueno, hablando de las barreras que nosotros tenemos, pues toda la mucosa de la cavidad nasal es muy importante. Desde ahí empieza nuestra inmunidad. Y si esta cavidad nasal se encuentra inflamada por un proceso rinosinusal, previo por un virus, pues obviamente esa barrera va a estar perdida, ¿no? Entonces, por eso es que los factores previos de una infección respiratoria viral, gripal, pues también puede proporcionar o bueno, puede propiciar a que la bacteria se aloje más rápido en el pulmón, ¿no? Obviamente, estos virus y estas bacterias, al dañar la mucosa respiratoria, pues permite el paso hacia las vías respiratorias bajas. Obviamente, estas mucosas también se encuentran muy dañadas en el antecedente de tabaquismo, ¿no? También si tenemos otros procesos de déficit inmunitario, como déficit de inmunoglobulinas A, pues también es más factible que estos patógenos ingresen, ¿no? Y pues ya una vez que el patógeno pasa estas primeras barreras de la vía aérea superior, pues viajan hacia los bronquios, bronquiolos y pues obviamente hacia los sacos alveolares. Entonces, ¿de qué va a depender de que una persona contraiga la enfermedad? Pues de varias cosas, ¿no? Una de ellas es la característica del inóculo, o sea, qué tan cargado se encuentra lo que respiramos, la bacteria. Otra es la inmunodeficiencia y el factor del huésped, o sea, qué tanto nuestro paciente tiene inmunidad celular, qué tanto tiene inmunidad primaria, qué tanta factor inflamatorio tiene. Un paciente con obesidad es un paciente inflamado crónico, entonces un paciente con obesidad, con diabetes, con hipertensión, con mala alimentación, sedentario, obeso, pues obviamente tiene un sistema inmunológico muy, muy, muy deprimido porque ya de por sí ya tiene un proceso inflamatorio crónico, ¿no? Entonces, estos pacientes van a desarrollar procesos inflamatorios más agudos y más severos. Y pues obviamente también va a depender de qué tanta virulencia tenga el microorganismo. Y esto va muy de la mano también del uso indiscriminado de antibióticos, ¿no? Actualmente pues vivimos en el mundo en el que un cuadro gripal se trata con ampicilina, se trata con amoxicilina, se trata con amicacina, con clindamicina y no sé qué tantas cosas más, dejan que pues solamente va haciendo que el microorganismo adquiera resistencia bacteriana y pues solamente cuando tengamos un proceso infeccioso bacteriano ya no va a responder a los tratamientos con los antibióticos convencionales. Entonces, pues bueno, digo ya, aparte también hay algunos factores intrínsecos en cada bacteria que pues va a desarrollar también esta virulencia, ¿no? Por ejemplo, en clamidia, pues tiene algunos factores ciliostáticos que evitan precisamente que no se muevan estos cilios, que no muevan a la bacteria y la puedan eliminar. Pues existen también otros factores como la del micoplasma, de influenza, que van haciendo que disminuyan estas barreras de protección y el Streptococcus pneumoniae también ya ha adquirido y ha desarrollado ciertas proteasas que pueden dividir la inmunoglobulina A y obviamente pues es más fácil que puedan ingresar a la mucosa respiratoria, ¿no? Entonces, como lo comentábamos, ya una vez que la bacteria ingresa al alveolo, pues va a activar precisamente esta respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque van a ser reconocidas las proteínas que se encuentran en la membrana de la bacteria, van a ser reconocidas por los receptores de los macrófagos, lo cual pues obviamente va a provocar una liberación de citocinas, una producción local aquí en el alveolo de citocinas, que van a activar otros macrófagos y que aparte van a hacer un proceso inflamatorio en esta zona y hacer un proceso inflamatorio implica producir más citocinas que llamen ahora sí que se puede decir que al ataque, llamen a estos neutrófilos que por vía como de diapédesis puedan pasar del capilar hacia el alveolo y empezar a producir toda la respuesta
inmunológica, toda la respuesta inflamatoria que destruye a la bacteria, ¿no? Aparte, pues también se llaman a otros linfocitos que van reclutando estos neutrófilos, ¿no? Entonces, una vez que se desarrolla todo este proceso inflamatorio por medio de todas estas citoquinas, pues empiezan a destruir parte de la barrera del alveolo y van haciendo que toda la sustancia tensoactiva pues empieza a disminuir y esto provoca que el alveolo se colapse. Un alveolo colapsado es un alveolo que no permite que pase el dióxido de carbono y el oxígeno hacia los capilares. Entonces el paciente empieza a caer en hipoxemia precisamente por todo este cuadro inflamatorio que se está desarrollando, que está destruyendo el alveolo y que está afectando el capilar, lo vuelve edematoso, le cuesta más trabajo al oxígeno y al dióxido de carbono pasar, ¿no? Esta difusión de gases se vuelve difícil y entonces el paciente puede empezar a caer en dos cosas que vamos a ver más adelante, la hipoxemia y la hipoventilación. Si este proceso inflamatorio, con esta gran producción de interleucinas, de citocinas, de caspasas y procesos proinflamatorios, se vuelve sistémico, o sea que ya no solamente se quede en esta zona localizada en el pulmón, pues el paciente va a desarrollar lo que se le llama sepsis, ¿no? Y esta sepsis tiene características principales que son características clínicas. Nosotros podemos detectar muy fácilmente cuando un paciente tiene sepsis clínicamente sin tener que utilizar ningún estudio de laboratorio. Y las principales pues, son la fiebre, ajá, que tenga una temperatura arriba de 38 o que tenga hipotermia, que tenga una frecuencia cardíaca más de 90. Nuestra paciente del caso clínico tenía 110 latidos por minuto, entonces nuestra paciente estaba taquicárdica y que la frecuencia respiratoria se encuentre arriba de 20 respiraciones. Entonces también nuestra paciente tenía una frecuencia respiratoria arriba de eso, tenía fiebre. Entonces nuestra paciente estaba séptica, ¿no? Entonces ya hablar de sepsis habla de que el paciente está teniendo una respuesta inflamatoria sistémica y si esto no lo dejamos o lo dejamos pasar y no lo atendemos a tiempo, no se le dé el antibiótico, el paciente puede caer en choque séptico y pues obviamente la alta mortalidad aumenta, ¿no? Eh, y pues bueno, esto es la representación gráfica de qué es lo que pasa en la sepsis y en el choque séptico, ¿no? Si la sepsis no la atendemos, el paciente puede provocar algo que se llama vasodilatación, ¿no? Obviamente todas estas citocinas inflamatorias y proinflamatorias que se producen van a hacer que los vasos sanguíneos caigan en vasodilatación y un vaso dilatado es un vaso que no pasa, o más bien que no lleva sangre hacia los capilares y que no lleva sangre hacia los tejidos. Por lo tanto, una vasodilatación sistémica va a provocar que haya una hipoperfusión tisular en todos los sistemas. Entonces, el paciente va a tener alteraciones cognitivas, va a tener alteraciones neurológicas del estado de alerta, que era lo que presentaba ya la paciente, va a tener alteraciones de disfunción cardíaca, va a tener alteraciones de disfunción renal, va a empezar a tener falla renal Ahora aguda, vamos a va a realizar empezar a una tener extracción de falla datos de hepática nuestro y pues ejercicio. el Entonces paciente vamos a cae en tener algo que se que llama disfunción orgánica múltiple y que a la puede partir de una llevar pues más muestra que fácil tiene una a la media muerte, ¿no? de veintisiete punto Entonces, cinco horas por eso es y una importante pues desviación hacer estándar de rápidamente el 5 diagnóstico horas. para Antes iniciar de iniciar tratamiento, nuestro ¿no? ejercicio Entonces, debemos pasando tener a en la cuenta tercera cuál pregunta, es la los datos fórmula de clínicos de nuestro la estadístico paciente de prueba que para una más orientan distribución al T-Student. diagnóstico, Entonces en vamos a este decir que el caso, ¿cuáles estadístico de prueba serían? para una A, distribución edema T-Student prebiliar va a ser disnea, igual a la media muestral. diabetes mellitus más fiebre, antecedente de rinitis viral, estertores y vibraciones vocales aumentadas, disminución de ampliación y matidez a la percusión. Um, Ahora sí, Iván Flores, ¿andas por ahí? Sí, doctor. Yo puse la opción D de los estertores y vibraciones vocales aumentadas. Ujú. Y pues estuve leyendo que de la guía de la práctica clínica de igual de la neumonía adquirida en comunidad, pues como decía, ¿no? La fisiopatogenia de que al ser una infección viral, este, pues afecta a la mucosa respiratoria y afecta a todas las vías respiratorias bajas.
Y se nos mencionaba que el cuadro clínico pues era como el que ya estábamos mencionando, que era la tos. Aquí lo mencionaba con porcentajes y decía que la tos era en 41%, dice que la fiebre en 28%, que el dolor torácico y la disnea en 5%. Y ya también se nos mencionaba que en la auscultación se podría encontrar egofonía e incluso sonidos respiratorios bronquiales. Y pues esto también va como aunado a los estertores y las vibraciones vocales aumentadas. Ok. ¿Alguien que difiera en esta respuesta? Porque obviamente los demás, pues sí, como que meten ruido, ¿no? Por ejemplo, pues sí, el tener diabetes mellitus sabemos que es un factor de riesgo, ¿no? Entonces, les digo, aquí es donde a veces como que este tipo de preguntas, pues nos desvía un poco la atención cuando estamos ante un examen, ¿no? ¿Por qué? Porque pues así dicen, no, pero pues sí tiene disminución de flexión, ¿no? Y matieza la percusión. Pero por ejemplo, esta de aquí lo vamos a ver en un tema posteriormente, que es derrame pleural. Y el derrame pleural disminuye la ampliación, pero también hay matices a la percusión, y eso también se encuentra o se puede encontrar en un síndrome de condensación, ¿no? Sin embargo, en un derrame pleural, por ejemplo, no vamos a encontrar estertores ni vamos a encontrar vibraciones vocales aumentadas, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, por eso, pues sí es importante como tener bien marcado el cuadro clínico en la exploración física que tiene el paciente, ¿no? ¿Alguna duda con respecto a esta pregunta o algún otro comentario? Vale. Em, entonces, cuando nos encontramos un paciente, bueno, si encontramos a esta paciente que llega, están ustedes en el servicio de urgencias, y llega esta paciente con este cuadro clínico, con la exploración que hicieron, pues es importante para evaluarla ver los antecedentes, ¿no? Y pues esto es retomar esos factores de riesgo, el género de la paciente, la edad, a qué se dedica, por ejemplo, si tiene factores de riesgo para neumopatías exposicionales, quizás trabaja con carbón, con leña, no sé, todavía actualmente hay algunas partes en México, pues donde se ocupa mucho la leña, el carbón, ¿no? Entonces ver si tiene factores de daño pulmonar, alimentación, sobre todo si es una alimentación inflamatoria, todos aquellos que consumen azúcares simples, jugos, Del refrescos, grasas 0.0. saturadas, pan de dulce, ricos en, bueno, que tienen pocos alimentos ricos en probióticos, toda esta alimentación se considera una alimentación inflamatoria. Entonces el paciente va a estar inflamado, Dos por lo puntos tanto es va a más. tener más Vamos riesgo a de que se estudiar complique con la el neumonía. estadístico de prueba Si y hay acá trastornos del quedó, sueño, lo por cual ejemplo, que estamos tenga diciendo que nuestro síndrome de estadístico de hipopnea del prueba se sueño, encuentra en la región de es otro aceptación. De factor. lo cual, Si el paciente tiene entonces vamos a sedentarismo, decir si se que mueve, la si no se hipótesis mueve, si ya nula está postrado en se cama, acepta si ese tiene ejercicio. antecedentes de Y enfermedades por ende, el crónicas, las próximo, principales que también tienen que ver con ratificando, esta parte ejemplo de prueba inflamatoria, obesidad, asma, EPOC, diabetes, cardiopatía, que es lo que vemos todos los días, ¿no? O si tienen algunas otras que a lo mejor afecten al sistema inmunológico, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, Entonces, VIH, nula que o una tenga COVID o hipótesis que haya tenido COVID explica recientemente, ¿no? una Que tenga cáncer explicación y de que a lo cierto mejor el cáncer pues esté tratando con quimioterapia, con radioterapia, si tiene trasplante, si tiene enfermedades reumatológicas, que esté utilizando corticosteroides, por ejemplo, en el lupus eritematoso, en la artritis reumatoide, pues pueden tener tratamiento con corticosteroides crónicos que también disminuya su inmunidad, ¿no? Alergias a fármacos es importante, sobre todo para ver qué tipo de antibiótico vamos a otorgar y si tiene también tabaquismo, alcoholismo, drogas endovenosas, algunas otras toxicomanías, porque se ha visto que las drogas endovenosas, por ejemplo, se asocian mucho a infecciones por Staphylococcus aureus. Y pues las principales características clínicas, pues va a ser la fiebre, como ya se comentó, pues tiene un porcentaje pues relativamente alto en el cuadro clínico, que tenga esta tos productiva o no productiva, porque obviamente si estamos ante una tos que no es productiva, puede ser una neumonía atípica, ¿no? Si tiene disnea, obviamente ya un cuadro de disnea nos habla de que la afectación
alveolar ya se está presentando. Si hay dolor normal, vamos a pleurítico, este trabajar dolor y allá pleurítico que con, es ¿sí? precisamente cuando el Esa paciente hace desviación es un año una viendo la inspiración o corriente intenta y hacer una cumple el criterio de la inspiración población. aguda o Entonces, para el profunda, más bien intervalo de una inspiración profunda, presenta un dolor como tipo dolor diafragmático o el famoso dolor de caballo, entonces hace que corte la inspiración. El paciente empieza a respirar y corta la inspiración, ¿no? Ese es el típico dolor pleurítico que puede hablar a lo mejor de que ya tiene una complicación de derrame paraneumónico. Puede haber diarrea, náuseas, vómitos, dolores abdominales, que esto es más característico precisamente de la neumonía atípica y que tenga alteraciones del estado mental. Es fundamental. Si ya empieza a haber alteraciones del estado mental, estamos ante una neumonía grave que requiere hospitalización, ¿no? Bueno, obviamente si quizás el paciente ya tenía antecedentes de demencia o algo así, a lo mejor puede que sea esperado, pero si el paciente era neurológicamente normal, pues sí habla de que la complicación está avanzando, ¿no? Entonces, clínicamente el síndrome de Hola, ¿qué tal? condensación pues se va a caracterizar por una disminución de la ampliación y la amplexación, hay disminución de los ruidos respiratorios, hay presencia de estertores, crepitantes, sucrepitantes, crépitos, cualquiera que quieran. Anteriormente, hace mucho tiempo, se peleaba uno en los pases de visita porque, ¿y cómo son? ¿Crepitantes, crepitantes o hay crépitos? O sea, cualquier neumonía puede tener cualquiera de estas, ¿no? Entonces, no hay que ponerle tanta atención a qué tipo, qué características tienen los estertores, ¿no? Si el paciente tiene estertores en un contexto de fiebre, de disnea, de tos productiva, es neumonía hasta no demostrar lo contrario, ¿no? Puede haber rudeza respiratoria, las vibraciones vocales están aumentadas y a la percusión va a haber matidez en esa zona donde se encuentra la condensación. Entonces, puede haber también lo que veíamos en la paciente, polipnea o taquipnea, la taquicardia, o puede haber hipotensión. Ya si hay hipotensión, obviamente la paciente tiene sepsis, e incluso muy probablemente hasta choque séptico, ¿no? Puede haber cianosis, puede haber uso de músculos accesorios respiratorios, que esto ya nos habla de como tal de un cuadro de dificultad respiratoria, aleteo nasal, tiros intercostales, sibilancias audibles a distancia. Estas sibilancias, por lo general, se pueden encontrar en pacientes que ya tienen un diagnóstico previo como asma o EPOC y que se les está exacerbando por la neumonía el problema de base, ¿no? Y alteraciones del estado de alerta. La oximetría de pulso ahorita, actualmente con esto del COVID, pues yo creo que ya todo el mundo tiene en casa un oxímetro, ya es como de cajón, entonces, bueno, la oximetría de pulso también va a tener un papel importante, porque pues obviamente un paciente desaturado, un paciente que tiene una saturación aquí en la Ciudad de México menor al 92%, pues está hablando de que ya está empezando a tener hipoxemia. Entonces, los estudios que permiten que corroboran el diagnóstico, en este caso de la paciente, tenemos medición del péptido natriurético cerebral y ecocardiograma, una vaciloscopía seriada, con un Ginexpert en esputo, radiografía de tórax y PCR para influenza, radiografía de tórax y cultivo de esputo, y un ultrasonido de tórax y toracocentesis. Judith Franco anda por ahí, Sí, aquí estoy, doctor. ¿ok? La verdad es que yo tenía que dudar, pero al final Ujú. puse la C, que es ¿Ok? radiografía de tórax y PCR para influenza, porque leí que el cultivo a veces no era como tan específico, porque, bueno, leí eso. Y entonces puse la C. Pero aquí tú estás sospechando que la paciente pueda tener influenza o una neumonía adquirida en la comunidad, Bueno, una neumonía adquirida en la comunidad, ¿ok? Pues sí, pero ajá, leí que se podía hacer como para descarte. para descartar que influenza, Ajá. muy Pero es que no probablemente estaba a lo segura, es mejor. que estaba entre las C Ujú. y la D. Ok, está bien. Muy probablemente la paciente pues también pudo haber tenido influenza, ¿no? Porque tuvo un cuadro gripal una semana atrás, ¿no? Lo que comentaba la viñeta. Entonces, puede que incluso el PCR para influenza salga positivo, ¿no? Y obviamente la radiografía de tórax, pues sí es importante, sobre todo en el caso de la neumonía. Pero hablando específicamente de
si sale positivo para influenza, ¿eso te va a orientar a qué antibiótico le vas a dar? A No, ver, ok, Saúl Alexander anda por ahí. Sí, doctor. ¿Qué consideras, Saúl? Bueno, con respecto a lo que dijo del antibiótico o a la pregunta. Ambas. Bueno, yo consideré la D porque no, bueno, conforme al cuadro clínico no consideré que fuera viral y entonces pues dije radiografía de tórax y cultivo de esputo para que una vez obtenida la bacteria pues podemos enfocar mejor el tratamiento antibiótico. Ok. Digo, aquí a veces también tendemos a hacer esta cuestión de trabajar de algunos estudios para descartar. Sí, definitivamente, actualmente ya hacemos muchos estudios para descartar, pero efectivamente, si estamos sospechando que más el cuadro es como algo bacteriano, pues sí nos serviría un poquito más un cultivo de esputo para orientar el antibiograma y ver si el antibiótico que le empezamos a dar al paciente va a ser el necesario, ¿no? Porque muchas veces el cultivo resulta que el antibiótico es resistente para esa bacteria, ¿no? Entonces, pues hay que cambiar de antibiótico. Entonces, sí, hay veces que sí es importante el cultivo en esta parte, ¿no? Pero bueno, de todas formas, sí, si queremos ver si tuvo influenza, por supuesto, un PCR para influenza, ¿no? Entonces, digo, si lo vemos de diferentes puntos de vista, podemos discutir estas dos preguntas, pero enfocada más para este problema de la neumonía, para ver una bacteria, pues sí necesitaríamos ese cultivo de esputo. Vale, entonces, pues los estudios de laboratorio y gabinete, que ya es como tal la evaluación de la neumonía, no tanto del paciente, sino también como tal del proceso infeccioso, pues bueno, vamos a tener esta cuestión de imágenes. Voy a pasar algunas imágenes. Estas imágenes, pues bueno, es una radiografía, que es lo que vamos a buscar, un síndrome de consolidación. En la exploración física tendemos a llamarlo síndrome de condensación, en la radiografía tendemos a llamarlo más de consolidación. Y es precisamente esta zona radiopaca, y esta zona radiopaca no es Porque otra los que cosa son de más que un pronto llenado cambiantes alveolar. están a medio ¿Recuerdan esa y dentro del fisiopatología intervalo. donde se El alfa llenaba medio el alveolo de será líquido? Pues listo. ahora De imaginen que acuerdo hay con toda eso, el una área gran extremo cantidad superior de de la alveolos campana que será están alfa llenos de medio. líquido, llenos Y de si exudado nosotros queremos y de hallar trasudado, el entonces pues intervalo, solamente se tenemos va a que llenar de calcular líquido y se va a ver el radiopaco margen de error, en que una para el radiografía de caso que tórax, ¿no? nosotros hemos Entonces, trabajado hasta ahora, el síndrome será de igual a consolidación, Z alfa pues es el medios principal por que la se observan desviación en estándar estas muestran. radiografías, ¿no? La Voy a pasar desviación, algunas la otras. desviación Aquí estándar tenemos otro de síndrome las de medias consolidación, muestrales. otra Entonces, radiopacidad, pues ahora sí que macronodular, ese margen porque de bueno, error vamos a tener aparece en la diferentes figura a características, no todas se van a ver igual. cada lado del Vamos a tener, por ejemplo, centro del esta, intervalo. incluso también esta ya Entonces, está, que se la están estimación afectando por más de intervalos los de la dos media lóbulos, ¿no? O poblacional, incluso cuando se casi todo el conoce la parénquima del desviación estándar, hemitórax derecho simplemente es se hallar la encuentra afectado, ¿no? media de la Vean cómo muestra aquí y hay esta sumar y zona restarle radiopaca, un esta zona margen de de error. consolidación, que Ese también se margen de alcanza a error ver ya hasta acá, sabemos ¿no? nosotros Incluso que es en Z muchas alfa medios ocasiones podemos por ver la una de las desviación estándar complicaciones que es el muestral de derrame paraneumónico, las ¿no? Se empiezan medias, a el borrar error los muestral ángulos de las cardiofrénicos y medias. ¿Sí? costodiafragmáticos. Entonces, Entonces, podemos esta, por decir ejemplo, aquí, pues bueno, este es de este otro lado del lado que con 1 izquierdo, que menos incluso ya hasta pueden alfa nivel de confianza, condicionar atelectasias. ¿Qué son las tenemos un atelectasias? Z Pues alfa medio, precisamente sería estos colapsos alveolares que jalan el tejido. Entonces, puede haber zonas radiopacas y zonas radiolúcidas, ¿no? Entonces, aquí se alcanza a ver también un poco de infiltrado el micronodular, valor de que también Z igual que es una propondría neumonía Z, lobar. conocen de la muestra. Esta también igual, Y vean estos notarán, focos neumónicos que calculando se para encuentran en estos si se lóbulos superiores y hasta desconocida, los lóbulos medios inferiores por, y que a veces también tenemos una pueden muestra tener de algunos infiltrados menos 1. reticulares, Vamos ¿no? a Que se ven hallar el intersticiales. estudiante en
Ujú. Igual acá, ¿no? Esta también es otra neumonía que también tiene focos en el ¿Quieres aprender parénquima a izquierdo, calcular tanto intervalos de en el confianza y superior sacar muy buena derecho nota como en en el el examen de inferior izquierdo, estadística? ¿no? Y Pues se ven quédate aquí precisamente así en Mega estas Fontancia, no se os radiopacidades cobre entre nada micro, 4 macro, Bien, nodulares, estimar pero la se ve media de una bien, hay población veces que se ve bien de una delimitada, ¿no? población Bien, normal. bien Así que en este definida. ejercicio es en que es Y un pues tamaño un bueno, en poco más esta otra, de igual intervalos de también tenemos aquí otra neumonía confianza lobar. de Ujú. la población, ¿vale? Esta otra que Este también alfa que tiene varios focos múltiples del lado, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿no? Vean las características de los pacientes, ¿no? Este es un paciente obeso. Vean cómo tiene todo su tejido adiposo, ¿no? A veces también hay que poner Muy atención a bien, esas en este cuestiones porque pues también tiene un tórax restrictivo, precisamente por lo mismo de la obesidad, hace que el tórax no se expanda completamente y se vea diferente. Por ejemplo, aquí, esta es una radiografía que está bien inspirada. vídeo Vean vamos a cuántos ver espacios tenemos intercostales se entonces logran ver y vean en esta placa. Y bueno, voy a retomar, aquí casi no se alcanza a ver el tejido circundante, lo pero tenemos vean bien. en esta placa, ¿no? El paciente tiene todo un tórax restrictivo, prácticamente el diafragma lo tiene hasta arriba, ¿no? Entonces, eso hace que también se vea una silueta cardíaca agrandada, muy probablemente pues hasta falla cardíaca o cardiomegalia pudiera tener. Entonces, digo, hay otras como características, ¿no? La Nota del tomografía es 95, ¿no? En este muy ejercicio rara veces se igualmente, utiliza para una neumonía. En primer lugar, porque si estamos en un centro de importantísimo atención que no tener tiene es tomógrafo, precisamente pues no la vamos a poder desarrollar. referencia Y en útil. segunda, pues por lo general una Entonces, placa de código de tórax nos ayuda reconocer bastante, pero si el tenemos la duda, correcto, sobre ¿no? todo cuando se trata de una neumonía Le puse atípica, cuando llegué a pues normal sí, y le a lo dije mejor nos continúa. vamos a basar y Entonces, apoyar un poco punto 12. en la tomografía. Pero la tomografía tiene dos ventanas. Tiene una ventana que se llama ventana de mediastino, que es precisamente para ver más estructuras mediastinales, y hay otra ventana que es la ventana pulmonar, la que a nosotros nos interesa ver. Digo, también nos interesa ver a lo mejor la mediastinal porque también nos puede ayudar a ver algunos derrames pleurales pequeños que se estén formando, pero también hay que ver la ventana pulmonar. Entonces, esta es una ventana de mediastino donde se ve prácticamente más más hiperdensa la zona mediastinal y más hipodensa toda la zona de los pulmones. Mientras que esta es una ventana pulmonar, donde en la ventana pulmonar, esta es una tomografía de alta resolución de pulmón, vamos a poder ver más el árbol bronquial y características del parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, en una neumonía, esta es una ventana mediastinal. Vean cómo si se alcanza a ver esta hiperdensidad, pero en esta que es ventana pulmonar todavía se alcanza a ver un poquito más y se alcanzan a ver otras estructuras bronquiales. Ujú. Entonces, esta es una radiografía de tórax. Aparentemente pareciera que no tiene como tantos infiltrados, quizás sí lleguen a ver unos infiltrados reticulares aquí hacia las bases, pero cuando hacemos una tomografía, oh sorpresa, ¿no? Nos encontramos con esta hiperdensidad lobar que está afectando un área del parénquima, ¿no? Entonces, por eso es importante en algunas ocasiones, pues hacer el diagnóstico diferencial con una tomografía. Esto se vio mucho en COVID. En COVID las placas se veían prácticamente normales, pero cuando hacíamos en una tomografía, pues sí se veían estos infiltrados ya a nivel intersticial y alveolar, ¿no? Entonces aquí también igual tenemos otros ejemplos de neumonías en tomografías. Esta igual una lobar. Esta es una neumonía de focos múltiples, que es muy característica, por ejemplo, de Staphylococcus aureus o de influenza o de COVID, ¿no? Esta es una radiografía con su tomografía, vean cómo son focos múltiples, micronodulares y macronodulares que se encuentran dispersos en ambos parénquimas, ¿no? Igual otros focos neumónicos en diferentes cortes de la tomografía. Igual otros acá, que por ejemplo aquí a lo mejor casi no se alcanza a ver, pero en una tomografía sí se puede observar
mucho mejor estos focos neumónicos, ¿no? Y pues bueno, obviamente no olvidar que si tu paciente tiene diabetes, si tu paciente tiene hipertensión, si tu paciente tiene un EPOC o un asma crónico, tiene cardiopatía crónica, no se les olvide hacer un electrocardiograma, ¿no? Porque es muy importante, sobre todo si el paciente está teniendo ya falla cardíaca aguda o se está descompensando, o muchas veces estas infecciones pueden cursar hasta con infartos, ¿no? Entonces sí es importante también hacer una evaluación más sistémica del paciente. Y de los estudios de laboratorio, pues principalmente nos vamos a basar en biometría hemática, tiempos de coagulación, química sanguínea, cultivos de esputo o tinción de Gram. La tinción de Gram es así, nos la dan casi luego, luego. El cultivo de esputo, pues no tarda unos días, ¿no? Y los hemocultivos, en caso de que el paciente ya traiga sepsis o choque séptico, es importante hacer también hemocultivos. La biometría hemática, pues vamos a encontrarnos principalmente con la leucocitosis, puede haber leucopenia, puede haber trombocitosis o trombocitopenia, es más frecuente la trombocitopenia, puede haber alargamientos de los tiempos de coagulación. En la química sanguínea hay que ver cómo está el estado glucémico, cómo está la función renal, la función hepática, el estado hidroelectrolítico, y en algunas ocasiones medimos la proteína C reactiva y la desde adentro procalcitonina hacia para afuera. ver el estado Y inflamatorio que obtenemos tiene el el paciente. siguiente valor, desde adentro Y pues bueno, con 90 parte y de la 6. evaluación también, Vamos a la escribir con un gasometría, ¿no? más y La después gasometría con un arterial menos. nos va a permitir evaluar la ventilación, la oxigenación y el estado ácido-base. Entonces, de la ventilación podemos encontrar que el paciente puede tener hipercapnia o hipocapnia. Obviamente, esto lo vamos a ver con la presión de CO2. Puede haber insuficiencia respiratoria con hipercapnia, que sería tipo 2, o una acidosis respiratoria, una alcalosis respiratoria. Y obviamente es importante evaluar esto. Si hay hipoxemia a lo mejor y que nada más tiene hipoxemia, pero no está elevado la PC2, tiene una insuficiencia respiratoria tipo 1 o puede tener una mixta, ¿no? Tanto hipercapnia, elevación de la CO2 como hipoxemia. Y el estado ácido base, pues puede cruzar con alcalosis o acidosis, tanto respiratoria como metabólica, ¿no? Entonces va a depender de la alteración que tengan en los otros gases. Entonces es importante tener una gasometría. Y pues los diagnósticos diferenciales, pues puede ser una bronquitis aguda, influenza o otra neumonía típica, que por lo general casi siempre hay que pensar en una neumonía típica también cuando hay una neumonía aquí en la comunidad, que pueda tener otra infección de vías respiratorias superiores, que tenga COVID o tuberculosis, entonces pues sí, está dentro del diagnóstico diferencial la tuberculosis o una exacerbación del asma y del EPOC. Entonces, en otros diagnósticos diferenciales cardiopulmonares, pues puede ser la insuficiencia cardíaca, el edema agudo de pulmón, una tromboembolia pulmonar, una telectasia o aspiraciones o neumonitis química, ¿no? Y algunas enfermedades intersticiales que las vamos a ver posteriormente. Y en este caso, el tratamiento que se deja al paciente puede ser losartán con furosemide, oxigenoterapia más oseltamivir, hospitalización más levofloxacino, toracocentesis y oxígeno suplementario. Anda por ahí Litsi, Maite, creo que no. Norma Ibarra, Sí, doctor, sería la hospitalización y el levofloxacino, porque, bueno, vi que los principales antibióticos para la neumonía eran tetraciclinas, fluoroquinolonas o amoxicilina, y en este caso, pues el antibiótico de la levofloxacino es fluoroquinolona. ok. Y la hospitalización, ¿por qué la consideras? Ah, porque también vi que los principales, bueno, el enfoque del tratamiento era como mantener estable al paciente, entonces eso, pues es a través de la hospitalización. Ok, bueno, sí, porque hay muchos datos de que el paciente está inestable, ¿no? Ya tiene alteraciones neurológicas, ¿no? Y pues bueno, para eso necesitamos una escala que se llama la evaluación del CURB. Ujú, exactamente, Isis comenta esta parte del CURB, ¿no? Entonces, el CURB 65 o el CRB 65 es una escala
de evaluación que nos permite ver si el paciente lo podemos tratar en casa o es necesario hospitalizarlo, ¿no? Entonces, en esta cuestión del CUR, vamos a tener que es valorar el estado de alerta, que es la C de conciencia, la U de urea del BUN, la frecuencia respiratoria es la R y la B es de presión arterial sanguínea, ¿no? Entonces, sí, y bueno, el 65 es si tiene una edad mayor a 65 años. Esto es lo que evalúa el CUR. Y el CRB, pues obviamente quita la urea, ¿no? Entonces, obviamente la urea tendríamos que tomarle muestras y esperar el resultado, ¿no? Para clasificarlo, pero teniendo el estado de alerta, la frecuencia respiratoria, la presión y la edad, podemos estratificar bien al paciente y ver qué tanto riesgo tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada una de estos valores va a generar un punto. Si nuestro paciente tiene de 0 a 1 punto, pues obviamente la mortalidad es muy baja, ¿no? Entonces la podemos manejar en casa. Si tiene un score de 2 o de 3 para arriba, pues en el 2 probablemente podemos estarlo vigilando un poco más cerca al paciente, pero ya cuando tiene 3 o más, pues tiene que ir hacia hacia un estado hospitalario, ¿no? Y si quitamos la U y nada más nos quedamos con el CRB, con que tenga 2, ya es más que suficiente para que se vaya al hospital. Y pues bueno, entonces aquí lo vemos, ¿no? Si tiene ningún punto, pues hay que tratarlo en casa. Si tiene de 1 a 2, pues hay que valorar, considerarlo en el hospital. Y si tiene 3 o 4, pues urgente, ¿no? Mandarlo al hospital, incluso a veces hasta una terapia intensiva. Y pues obviamente hay otras escalas, no me voy a meter tanto en estas porque estas escalas son un poquito más largas, hay que hacer varios estudios de laboratorio, ver una gasometría, ver cómo está la glucosa, el sodio, entonces, pero pues bueno, estos los podemos hacer cuando ya esté el paciente hospitalizado, que es la PCI, que es la evaluación de de la severidad de la infección pulmonar. Y pues de acuerdo a estas escalas, nosotros vamos a definir si el tratamiento lo vamos a hacer ambulatorio. Si el tratamiento lo vamos a hacer ambulatorio, pues aquí nada más hay que ver si el paciente tiene alergia o no a las penicilinas, porque principalmente el tratamiento ambulatorio lo vamos a hacer basado con amoxicilina o con clavulanato, ¿no? Y en la cuestión de si tiene alergia a las penicilinas, pues podemos utilizar algunos macrólidos, ¿no? Los macrólidos ahorita los podemos ver, pero aquí están, ¿no? Estos son los tratamientos que podemos dejar en casa, amoxicilina, si es alérgico a a la penicilina, podemos dejar acitromicina, claritromicina, algunas tetraciclinas o dejar fluoroquinolonas. Y pues el tratamiento por lo general lo dejamos entre 5 o 7 días, dependiendo del cuadro del paciente, y hay que estarlo evaluando a la siguiente semana, ¿no? Y si ya consideramos que el paciente debe de estar en un hospital porque el CURB 65 o el CRB 65 nos da un puntaje alto de 2 o 3, pues entonces nada más hay que considerar si el paciente tiene factores de riesgo para tener pseudomonas o si el paciente tiene factores de riesgo para resistencia a las oxicilinas, ¿no? Que serían en este caso son los estafilococos aureus, que son resistentes a metaciclinas, ¿no? Y entonces, pues aquí los tratamientos, déjenme ver si está por acá la tabla, pues sería principalmente las fluoroquinolonas, ¿no? Fluoroquinolonas, los betalactámicos como puede ser la ceftriaxona, algunas fluoroquinolonas como ya lo comentábamos, las cefalosporinas y también agregar, si dejamos una fluoroquinolona ya no es necesario tanto dejar para antibióticos para atípicos. Los atípicos por lo general se tratan con fluoroquinolonas o con algunos macrólidos, ¿no? Como la citromicina o la claritromicina. Y pues bueno, sí, lo vamos a tratar en... Estos, bueno, son los antibióticos, los que les comento. Si el paciente tiene una Staphylococcus aureus resistente a meticilinas, hay que dejarle vancomicina o linezolid. Pero obviamente esto ya lo vamos a ver con el cultivo.
pero pues por lo general estos son los principales que se dejan en un paciente que pueda tener un proceso ya grave, ¿no? Y si lo vamos a tratar en terapia intensiva, ya el paciente tiene choque séptico, pues obviamente hay que dejar un antibiótico que cubra diferentes bacterias, ¿no? Bacterias tanto típicas como atípicas, ¿no? Y muchas veces pues hay que dejar tratamientos que son ya más prolongados, ¿no? Cefalosporinas de tercera generación, de cuarta generación, carbapenémicos incluso, ¿no? Ceftriaxona. Entonces estos antibióticos pues ya son pues más controlados. Y bueno, estas son las... Al final voy a dejar en el Classroom, voy a dejar también la ponencia para que la puedan tener ahí y puedan revisar. Ujú. Y pues bueno, hay que evaluar si el paciente tiene depresión del estado mental, si tiene incapacidad para mantener el esfuerzo respiratorio, si tiene cianosis o si tiene uso de músculos respiratorios, ¿no? Entonces sí, también es importante ver si el paciente tiene ya alguna afectación que requiera, que requiera intubación, ¿no? Que eso es ahorita lo que vamos a ver, si requiere intubación o no. Si ya casi ni puede hablar, si tiene incapacidad para mantener la posición de pie, si está muy diaforético. Entonces, si tiene alguna de estas alteraciones, pues requiere de oxígeno, ¿no? ¿Y qué tipo de oxígeno le vamos a dejar? Puede ser sistema de bajo flujo o sistemas de alto flujo como la intubación. Los sistemas de bajo flujo, pues son desde las puntas nasales hasta una mascarilla con reservorio. Y estos son los de alto flujo, ¿no? Todos los que tienen que ver con ventiladores, CPAP, BiPAP, el sistema Venturi o una intubación orotraqueal, ¿no? Que en muchas ocasiones pues, el paciente lo requiere. Entonces, pues las puntas nasales, pues principalmente proporcionan este FiO2, que es la fracción inspirada de oxígeno. Las máscaras simples o de reservorio pueden elevar todavía un poquito más la fracción inspirada de oxígeno. Y estos son los criterios o las indicaciones para intubar al paciente, ¿no? Que ya tenga un pH bajo, que tenga una acidosis respiratoria, la PC2 que esté muy alta, que esté saturando, pues aquí lo ponen a veces menos del 90%, ¿no? Pero pues va a depender también qué tanto a lo mejor está aguantando. Si el paciente ya tiene puntas nasales y a pesar de las puntas nasales satura a un 80, empieza a cansarse, empieza a fatigarse, pues hay que intubarlo, ¿no? O si ya tiene pérdida del estado de alerta. Y en esta cuestión de las complicaciones, bueno, me voy a ir aquí rápido. La complicación más asociada a la neumonía, pues es un derrame pleural paraneumónico, ¿no? En las complicaciones puede haber el fracaso clínico, que pueda progresar la infección hacia un derrame pleural o lo que es un empiema, el absceso pulmonar, el choque séptico, endocarditis, resistencia farmacológica, etcétera. Y otras complicaciones comórbidas que aparte el paciente, si lo intuban, haga una neumonía asociada a la ventilación o nosocomial, que haga un infarto agudo del miocardio, arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca descompensada, tromboembolia pulmonar, incluso hasta un evento cerebrovascular, ¿no? Dependiendo de los factores que tenga el paciente. Y aquí en este caso el pronóstico, pues el pronóstico tiene que ver con este curve, ¿no? La pregunta es, ¿qué pronóstico tiene el paciente? Pues un riesgo intermedio de mortalidad alrededor del 10%, precisamente por esta escala del curve, ¿no? Nuestra paciente estaba confusa, tenía más de 65 años, tenía una frecuencia respiratoria alta, entonces, pues sí, la paciente tenía 3 puntos hasta, bueno, alrededor de un 2 de un 9 a un 22%, ¿no? Entonces, pues sí, es una paciente que se tiene que tratar en hospital. Y la prevención primaria y secundaria, pues es suspender tabaquismo que tenía la paciente y que se ponga vacunas del neumococo y de la influenza y pues actualmente contra el COVID. Ok, ¿dudas, chicos? No, doctor, todo muy claro.
Ok, bueno, entonces al rato checo lo de sus tareas también. Em, levanto la mano por ahí. ¿Alguien está? Fui yo, doctor. Ajá, Saúl. sí. Leí que las neumonías bueno, primero son virales y después se continúan a bacterianas. El agente es Staphylococcus aureus, pero ¿es siempre así o puede ser cualquiera? No, no siempre va a ser así, ¿no? Ujú. Ok. No siempre va a ser así, ¿no? Puede